Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien, doctor. Buenas tardes para ustedes allá en México. Buenos días para acá los colegas de Costa Rica y Centroamérica. Buenas tardes para los colegas que nos están viendo desde Venezuela, América del Sur. Para la Red Internacional de Profesionales en Seguridad es un honor esta mañana compartir con uno de nuestros mejores expertos, sin duda alguna, el doctor Leonardo Doroni. Así que, doctor, sea usted bienvenido a la red. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad, doctor, de que continúen acá en la sala, están ingresando algunos invitados y esperamos ya en cuestión de segundos Ok, dar inicio. claro. Sí, doctor. Antes quiero saludar a los colegas que están hoy conectados por primera vez desde República Dominicana, desde Venezuela. Eh, Son miembros nuevos en la red internacional y como siempre aprovecho también para saludar a nuestro buen amigo, el director ejecutivo de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad de Colombia, el mayor Henry Vargas Polanía. Igual un saludo para el colega de Costa Rica, Neftalí Rojas Rivera, que siempre está atento a las transmisiones de la red. Bueno, ya hecho los anuncios de rigor, doctor, pasamos entonces a compartir pantalla para que usted pueda hacer su Ok, presentación. muy bien. Me tienes que habilitar, dice que está inhabilitado. Listo, Compartir doctor, pantalla. está lista la pantalla a su ¿Está servicio. lista? Sí, A señor. ver. Ahora sí. Gracias, doctor. Quiero, antes de dar inicio, comentarles un poquito de lo que conozco del doctor Leonardo Doroni, suicidólogo, un especialista, un profesional en esta materia. Para la red internacional, como le he dicho siempre, es un honor poderlo tener a él como miembro de la red. El tema de hoy es un tema que siempre lo hemos tenido sobre la mesa. Todo lo que tiene que ver con el tema del servicio, el trato humano es algo que siempre está en la palestra para poder generar efectividad en el servicio y más si se trata en el ámbito de la seguridad. Así es que desde ya los dejo a las órdenes del doctor Leonardo Martín Doroni Saturno. Muchas gracias, Julio. Como presidente de la red internacional, agradezco esta presentación. Y bueno, y a los que estamos presentes, eh, bueno, este es un tema que de alguna manera venimos trabajando desde hace varios años y vemos que cada día está peor la situación. ¿En qué sentido, digamos? En el sentido que cada vez más hay como ese divorcio que yo hablo mucho entre la parte administrativa, la calidad y el divorcio de la calidad con la innovación, ¿no? Porque cuando innovamos rompemos la calidad y para mantener la calidad hay que evitar justamente esas desviaciones a veces que es necesario hacer porque depende de las situaciones en particular. Lo que vengo a compartir en este momento es fundamentalmente sobre vivencias también, no solo en el tema de seguridad pública, cuidado, ¿no? Que yo lo estoy viendo que está sucediendo a todo nivel de empresas públicas y privadas. Claro que en el tema de seguridad pública fundamentalmente es donde primeramente se ha dado y se ha profundizado los procesos de deshumanización que yo hablo fundamentalmente, ¿no? Pero se están dando también en las empresas privadas eh, y se está haciendo alejar realmente de, de lo que es el cumplimiento efectivo de los objetivos realmente y de lo que es la atención humana principalmente. Pensando en esta parte que hoy por lo menos aquí en México, fundamentalmente se está cambiando toda esta noción de seguridad pública a seguridad ciudadana, y eso hace también a otras estrategias y a otra necesidad de trato con la gente, pero también el trato con el personal, con todas las colaboradoras y los colaboradores. Y hay algo que de alguna manera trata esta parte de lo que es la capacidad
los recursos que cada colaborador y cada colaboradora tiene para enfrentarse a situaciones particulares, porque los procesos humanos son inabarcables en un protocolo. Entonces hay que tener siempre esa parte como de ajustes, ¿no? En la parte operativa con respecto a la parte de lo que está escrito como protocolo operativo, ¿no? Y esto lo repito, se está dando también a nivel privado, no solo en seguridad, porque también tenemos que hablar de lo que implica el trato a las empresas privadas de seguridad, ¿no? Que va desde los salarios, yo le llamo de hambre, ¿no? Horas y horas que tienen que pasar, los turnos eternos como tal, como también esa situación real de que no se toma en cuenta a la persona como tal, al colaborador y a la colaboradora. Pero también en las empresas privadas, a nivel de la productividad en general, maquilas, en empresas de ingeniería, en fin, en todos lados se está dando cada vez más esta parte. Vemos que no es solo en un país, sino es un sistema. Lo que vemos que se está dando por toda Latinoamérica y se está dando en Europa también. Entonces, un país más que otros van más avanzados lamentablemente en estas circunstancias, pero es un sistema que se está creando de enajenación, de alienación al trabajador y fundamentalmente esta parte de la cosificación de la persona, ¿no? Yo le llamo mucho el pasaje de la burocracia a la tecnocracia, cómo la parte de la tecnocracia hoy evita, por decirlo así, el desviarte de esos procesos a veces 1 milímetro, ¿no? Y esto es lo que contrajo a esta parte de priorizar lo administrativo antes de que los mismos objetivos como tal, ¿no? O sea, la apuesta y la visión está centrada en el proceso y no en la eficacia también. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de esto en el correr de la práctica como tal. Para comenzar, yo les quería mencionar primero que nada algunas definiciones, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir que eficiencia, porque siempre hay una confusión entre eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces vamos a decir, bueno, la eficiencia, ¿qué es? La eficiencia es el empleo de lo que es el menor número de recursos disponibles para lograr un objetivo determinado. Optimizando el trabajo, claro que sí, siendo secundario al resultado de esta parte. La relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. La eficacia, que esta es la otra confusión, es la conquista del objetivo o meta, cumpliendo el propósito, siendo la habilidad para lograr lo que nos proponemos. La efectividad como tal es la capacidad de lograr el efecto que se desea, logrando que se aplique lo esperado o deseado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hoy en día nos centramos a la eficiencia, pero este proceso de la eficiencia, cosificamos a la colaboradora y al colaborador, lamentablemente lo tratamos como un pedazo de máquina, que eso es lo que vamos a ir viendo en la plática de hoy, y muchas veces esto hace que la eficacia se pierda. ¿Por qué? Porque justamente nosotros necesitamos de las habilidades y las capacidades humanas para el mejor logro de la eficacia, ¿sí? Por más que estemos a 100 con la eficiencia, ¿sí? Y esto es lo que conlleva a esa efectividad de esos efectos, ¿sí? Y del logro esperado como tal. Hay que ver que tanto la eficacia como la eficiencia resultan esenciales para poder desempeñar satisfactoriamente cualquier trabajo o proyecto, siempre de la manera más productiva y rentable. Pero no es solo la eficiencia, eso es lo que hay que ver, cómo logramos la eficacia tomando en cuenta la parte de las capacidades humanas, no la cosificación humana, que es lo que bloquea el proceso de constituir o conllevar la conquista de los objetivos como tal. Hay que ver que cuando hablamos de procesos, es un conjunto de actividades que son secuenciadas, generales, como decir, son etapas, por decirlo así, relacionadas entre sí
que se llevan a cabo para generar un resultado o un producto. Vamos a decir, en el lenguaje popular, esto es la receta. ¿Sí? Yo te doy la receta, este es el proceso que tienes que hacer. El procedimiento es un método compuesto por pasos claros, ¿sí? Ordenados y objetivos que deben seguirse para completar la tarea. Los pasos a seguir según la receta, vamos a decir, referenciados según la estructura de ese proceso. Y los recursos son todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado o desarrollado a conseguir un objetivo como tal. Entonces, el proceso es la receta y el procedimiento son la parte de como quien dice, de esos pasos a seguir. Es como esta parte de, por más que tú cocines, te den una receta, no te va a quedar igual que la otra persona que tiene su propio sazón, por decirlo así. Hasta su forma de batir la mezcla. Y eso son las habilidades personales. Y esto es lo que no se permite hoy. ¿Sí? Los procesos de sistematización se han transformado en una mecanización total de las habilidades de las personas y se ha perdido el recurso de las personas para llegar a mejores resultados como tal. Hay que ver que, como decimos, la parte del ser humano, el ser humano no es un recurso. Y esto es algo que tenemos que plantear un paradigma. Las personas no somos recursos. Eso de recursos humanos es pésimo, porque es una forma de cosificarnos, ¿sí? Nosotros mismos nos estamos cosificando. ¿Por qué? Porque el ser humano, el no ser un más bien que el ser humano tiene recursos, no es un recurso. Tiene habilidades y capacidades, ¿sí? Son nuestras fortalezas lo que nos permite transformar la realidad, que eso no lo puede hacer cualquier máquina. Los recursos muy valiosos, ¿sí? Que nos permiten transformar aquello que tocamos, ya que la inteligencia, en todas las formas que podemos hablar de inteligencia, la institución, la intuición, lo que es el conocimiento, ¿sí? La creatividad, la imaginación, eso no lo tiene una. La curiosidad, por ejemplo, la fuerza de voluntad, el valor, la sagacidad, la constancia, el esfuerzo, ¿sí? Esta parte del carisma, por decirlo así también, o esta parte del humor. Esto es un conjunto que suman fuerzas para enfrentar tormentas, para enfrentar retos, para mover incluso la carga más pesada que tengamos que mover, llegar más lejos de lo que nadie ha llegado o para hacerlo más rápido o mejor. Todos ellos son vitales para la organización y sin embargo nos enfrentamos a un problema, pues muy a menudo no son desplegados ni aprovechados todos estos recursos que cada persona tenemos y por otro lado, por el miedo o las amenazas se mantienen ocultos, latentes, como esperando a ser convocados, ¿no? Una persona espera a que se le convoque de acuerdo a su expertise, a su saber, ¿sí? Pero por otro lado están diezmadas por las amenazas constantes. Yo ahora hago muchas bromas de, yo digo, el que piensa pierde, ¿sí? No puedes pensar en alternativa ni nada, porque te pueden suspender, te pueden echar, te pueden hacer un acta administrativa, porque tú tienes que cumplir. Pero si tú dices, sí, pero aquella persona hay que, no sé, hay que decirle tal cosa, no está en el procedimiento, no lo puedes hacer. Pero se puede conseguir de la mejor manera, de otras formas también, porque todo lo humano no es abarcable en una cuestión administrativa. Y este es el factor que nosotros vemos, que la forma de profesionalización, y cuando hablo de profesionalización, no hablo solo de profesionales, hablo de personas, ¿sí?, que están en la tarea y que tienen un expertise por los años que llevan ahí, la experiencia en el campo, ¿sí? La experiencia también en toda esta parte de lo que es hasta lo cultural en el campo, que no lo tiene un proceso administrativo y que son variables a tomar en cuenta. Tenemos que ver, por otro lado,
Vamos a decir que los recursos de lo que disponen y se mantienen dentro de lo que podríamos llamar esas zonas de confort que entramos como trabajadores, justamente al final se transforman como debilidades, porque estamos abrumados en nuestro lugar de trabajo. Opacamos o nos opacan esas fuerzas, ¿sí? Esa parte que digo, prohibido pensar, ¿sí? O con una preocupante frecuencia vemos aparecer justamente todo esto en forma de quejas, excusas, o sea, la inteligencia se está usando para cómo protegerme de esta violencia institucional que vivimos constantemente. Pero hay temores infligidos y vividos y de alguna manera aprendemos a trabajar con miedo a que si me equivoco, me sustituyen, como la máquina, ¿sí? Y eso hace una preocupación constante. Esa parte genera, a su vez, un proceso de un estrés, un nivel de aumento de ansiedad, un nivel de aumento de adrenalina, y ese aumento de adrenalina, paradójicamente, te deja pensar menos, te intoxica cognitivamente. Y es más probable que con este temor generes más errores. Entonces estamos promoviendo que trabajen mejor a partir del látigo, del castigo, cuando eso genera más temores y genera más obstáculos para conseguir los objetivos. ¿Sí? Estamos trabajando, como quien dice, en contra. Tenemos un concepto de esclavismo. ¿Sí? El esclavo tiene que agarrar la piedra y llevarla, y si no la lleva al ritmo que yo quiero, le tengo que pegar un latigazo. Pero no me doy cuenta que con cada latigazo se desangra y menos fuerza va a tener y menos posibilidades de llevar la piedra va a tener. Eso es lo que vemos administrativamente hoy. ¿Sí? El concepto de la motivación es como una herramienta para impulsar a la gente a aportar todo lo que tiene, que se desplieguen los recursos de que disponemos. Pero la motivación hoy no está tampoco. Porque si te motivan a hacer algo, por el otro lado te dicen, no puedes pensar, no puedes hacerlo, no te puedes hacer esto. Porque también hoy, en la situación de las estructuras de poderes, hacen al que está en el poder, no importa la razón, estoy en el poder y tengo razón por estar en el poder, no porque tengo el conocimiento. Y aquí vamos a entrar a otros aspectos también de hoy en día con la calidad, porque tenemos muchas compañeras y compañeros que tienen un saber histórico de 20, 30 años trabajando, y viene alguien que sale de la universidad con un papelito y lo ponen como su jefe. ¿Sí? Cuando en verdad no tiene ni siquiera pisó la calle fuera de su casa y la universidad, pero tiene el pelito y lo ponemos como el encargado general. Esas cosas tenemos que ver que tenemos que repensar qué es el saber y qué es el conocimiento como tal. Por otro lado, el tema del liderazgo, eso es otro aspecto que tenemos que ver, bajo la creencia de que en este está la clave para que los humanos despleguemos todos los recursos, ¿sí?, de los que disponemos para ponerlos al servicio de la causa común. Pero el problema del liderazgo es que en estas circunstancias tecnocráticas se transforma en un liderazgo autoritario, ¿sí? Hoy necesitamos liderazgos disruptivos, de saber qué hacer en cada situación y que no va a ser la misma. Pero sin embargo, promovemos los liderazgos autoritarios. Y esto genera, ¿sí?, que ese saber se vaya perdiendo y se vaya destruyendo en pos de un proceso administrativo. Nosotros hablamos mucho de lo que es la gestión del talento humano, no los recursos humanos, ¿sí? O sea, hay que ver que, como se ha visto, para trabajar fundamentalmente a partir de las fortalezas, el entorno necesita ciertas adecuaciones. Requiere constituirse en un entorno retador, a la vez inclusivo, que respeta y valora las diferencias, eso es muy importante, y que acepte el error como fuente de mejoramiento, no como castigo. Con un liderazgo propositivo, abierto al cambio y capaz de romper paradigmas que permita salirse de los estereotipos. Y cuando digo que se permita esta parte del error, porque hay muchos casos que ven que donde haya un error ya no sirve para este trabajo y lo echan,
y no están viendo otros factores que vamos a ver de lo que son los procesos psicológicos, los procesos orgánicos del enfermar. Vamos a ir viendo eso ahora después, cómo influye en esta parte también de los errores. Pero también en una incertidumbre dada, por eso los liderazgos disruptivos tienen que capacitarse para enfrentar incertidumbres, de que todo no está en un proceso dado, ¿no? Muchas veces entramos en campos del no tener esa experiencia fundamentalmente, o de no saber, y podemos cometer errores. Más en seguridad pública, que fungimos fundamentalmente desde las experiencias previas, pero las experiencias nuevas, novedosas que aparecen, no sabemos cómo actuar. Más bien actuamos desde los recursos que ya tenemos encarnados, traídos, sabidos, ¿no? Pero son situaciones nuevas que hay que repensar a veces. Y si en esta incertidumbre tú te equivocas porque hay cosas que no sabemos, ni las variables que puedan estar existiendo las tenemos reconocidas, no te pueden castigar en ese sentido. Sino es cómo valoramos este error para aprender, cómo usamos los aprendizajes. Más hoy que pasamos de seguridad pública a seguridad ciudadana. ¿Cómo entramos a una comunidad y cómo le hablamos al vecino, a la vecina, que va a ser diferente en otra comunidad? ¿Sí? ¿Cómo atendemos las violencias de género cuando son infinitas variables que podemos tener? ¿Cómo atendemos las situaciones de violencia por consumos? ¿Sí? Que hay protocolos, claro que sí, pero ¿qué pasa? Hay a veces que hay un niño que se mete en el medio. Hay a veces que es su pareja que se mete en el medio. Hay a veces que es un vecino. O hay a veces que salen los vecinos a apedrear a las colaboradoras, a los compañeros que están en campo para que no hagan nada en esa casa, ¿sí? Para que no lleguen a la casa y se ven a la persona o contengan la situación. O sea, hay muchas variables que salen de los procedimientos como tal. Y eso implica esos liderazgos disruptivos. ¿Qué hacemos con los saberes que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a actuar en este caso en particular? Hay que ver que los trabajadores, fundamentalmente, tienen que tener ese trabajo significativo, que debemos empezar siendo evidente el valor y la importancia de lo que la organización hace. Es decir, visibilizando el propósito por un lado, de manera que el trabajo aporte sentido y cada trabajador y trabajadora encuentre su sentido, hasta su sentido de vida, en esa labor que realiza. Se convierta en un medio y no en un fin, se convierte de realización y pueda conectarse con el proyecto de vida de cada uno de los trabajadores. Lo que tenemos que ver es que esa conexión con el proyecto de vida de cada uno es esa motivación inherente, esa intrínseca, que es mi vocación. Pero muchas veces vemos que por esa vocación al trabajador se lo explota literalmente, le pagan 3 pesos, ¿sí? No da ni para llevar a pagar la luz a su casa, pero también le exigen que trabajen 36 horas igual, ¿sí? Porque tiene esa vocación, pero no se rinde esa parte, digamos, de cómo le doy el sentido, porque además son castigados, ¿sí? Los trabajadores deben sentir que lo que reciben a cambio por hacer su trabajo es proporcional a la responsabilidad y a los niveles de esfuerzo que invierten. Yo hablo mucho de que en una institución somos todos compañeros. No importa el gerente, el director, el comandante, son compañeros. Claro, cada uno cumple un rol, sea una institución de seguridad pública, una institución privada, una empresa, lo que sea, cada uno cumple un rol. Pero con ese rol no quiere decir que a mí me permite violentar y quitar los derechos a mi compañero de trabajo que está en otro rol. Faltar el respeto, abusar sexualmente, acosarlo sexualmente, porque yo soy más importante o tengo otro nivel jerárquico. No se debe de usar justamente, ese es un tema ético fundamentalmente, de que no se debe usar la función administrativa contra los derechos del trabajador o de la trabajadora como tal. Y eso es lo que estamos viviendo cada vez más en este sistema que se están empleando en Latinoamérica y en Europa, que se está evidenciando cada día más.
Tenemos que ver que de alguna manera la cultura y el clima organizacional son importantes a tener en cuenta. Tenemos cultura, pero el clima organizacional están terriblemente dañados. Compañeros que hasta matan a sus compañeras y compañeros que están en el campo. Se vengan administrativamente, como le dice, le ponen el pie. ¿Y cómo va a haber un trabajo en equipo así? ¿Cómo va a haber confianza? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde las direcciones muchas veces promueven la división del trabajador porque tienen miedo que se organicen o le tienen miedo que funcionen como un buen equipo, porque quizás hay alguien que me pueda quitar del lugar. Hay un temor y un pánico de ser reemplazado por el otro. Hay que ver que el materializar desde las prácticas cotidianas lo que se pretende es fundamental. Pero para esto tiene que haber una coherencia filosófica entre lo que son los procesos y los procedimientos. Hay que impulsar que las personas que trabajan en una determinada organización se motiven a explorar, a desplegar y usar sus fortalezas al servicio del trabajo que realizan, como también al servicio del equipo que pertenecen. ¿Sí? Esto lo trabajamos mucho cuando, por ejemplo, damos capacitación a los cuerpos especiales, ¿no? O de alguna manera decimos, muy bien, ustedes en campo hay una verticalidad, por supuesto, pero saliendo del campo, somos compañeros. Hasta vamos a la fiesta juntos, a la fiesta del hijo, del otro hijo, sí, somos compañeros. Claro que en el campo hay que cumplir esa verticalidad que es lo que nos salva la vida también, ¿sí? En las situaciones de alto riesgo. Pero tenemos que ver que somos también esos compañeros. Y que si yo doy la vida por mi compañero, tengo que estar seguro que mi compañera, mi compañero, va a dar la vida por mí. Pero eso se teje de afuera, no nada más en el campo, en el verticalismo. Eso se va tejiendo afuera de la operatividad. Y eso lo trabajamos mucho con los grupos tácticos, fundamentalmente, y los grupos especiales. ¿Sí? Esa hermandad, por decirlo así. Tenemos que ver que claramente el liderazgo tiene un rol determinante en los procesos de crear un entorno propicio para resaltar y hacer surgir las fortalezas del equipo y de cada colaborador y colaboradora que tenemos. Pero también lo son ciertos paradigmas y modelos de gestión con los que aún funcionan muchas organizaciones que pueden crear condiciones ambientales adversas y un entorno que dificulta el que las personas revelen y usen sus fortalezas. Casi está prohibido pensar y prohibido hacer, salvo lo que yo te mando, porque se me ocurre. Es como si yo aprieto el botoncito de mi computadora y mi computadora tiene que hacer. Así espero que mi colaborador, que no es sentido como colaborador, es casi un enemigo que tengo ahí adentro, ¿sí? Porque de eso así se tratan en muchas organizaciones. ¿Sí? No son colaboradores, parecen que son enemigos, nos maltratan, etc. Y esclavos. Con el látigo, me han dicho, si yo tratándolos así, o sea, los trataban muy mal, yo le digo, ¿por qué los tratas así? ¿Cuál es el motivo? Mira, dice, si yo los trato así y trabajan mal, imagínate si los trato bien. ¿Cómo van a trabajar? Imposible que trabajen si los trato bien. O sea, todavía está esa creencia esclavista de que con el látigo vamos a dar más provecho. Vamos a usar las capacidades. No, ni la fuerza de trabajo bruta se va a poder porque el trabajador se va lastimando, se va cansando, se va agotando. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en el caso de aquellas organizaciones donde prevalece una cultura de rechazo al error, donde a menudo surge el señalamiento, la falta de respeto, así como sanciones o burlas frente a los mismos, porque también hemos visto eso. Hay que ver que el problema central de este modelo radica en que todo proceso de aprendizaje, innovación, cambio o crecimiento implica correr riesgos, trae confusión y de forma natural conlleva a cometer errores. Al menos
mientras las nuevas habilidades se asientan, se van desarrollando, mientras se van estabilizando. Pero en tal cultura, dichos errores producen temor y frustración en los trabajadores y las trabajadoras, quienes no se van a arriesgar jamás en intentar algo nuevo, y algo nuevo que podría resolver alguna situación. Y no corren ningún tipo de riesgo, porque les puede ir peor si corren el riesgo, o lo hacen con excesiva prudencia, en lugar de promover la determinación. ¿Qué pongo un ejemplo? ¿Cuántos compañeras y compañeros muertos tenemos porque fueron baleados? ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de desenfundar su arma por los derechos humanos. No porque después, ¿qué van a decir? Capaz que me hacen un juicio y voy a la cárcel. Y terminaron muertos. Porque cuando se dieron cuenta y se animaron a sacar su arma, ya fueron baleados. Esta parte de los procedimientos en situaciones extremas, justamente es lo que hace que muchos colaboradores, muchos compañeros de trabajo caigan en el campo. Por el miedo a actuar, a tener la iniciativa, así sea para protegerse a un nivel igual de fuerzas, ¿sí? Y tenemos muchos compañeros muertos por esta duda de ¿qué pasa si lo saco? No, mejor todavía no, voy a esperar un poquito más, porque si no me van a mandar a la cárcel. ¿Sí? Esto es algo que como criminólogos también tenemos que pensar, y como parte de la psicología jurídica es un ámbito que debemos empezar a trabajar mucho más en profundidad, justamente. Cómo atender estas situaciones de psicología jurídica, fundamentalmente, y criminología, ¿no? Esta parte, de alguna manera, quita esa creatividad, quita esa parte del uso de experiencia como algo que debemos actuar, nos va frenando y nos va quitando esa capacidad que tenemos ya adquirida como tal. Entonces, los protocolos pueden estar muy lindos escritos, pero si no nos adecuamos en campo de las situaciones y pensamos en estas otras situaciones que se nos atraviesa, que atraviesa la realidad en seguridad pública fundamentalmente, ¿sí? En los guardias de seguridad de las empresas privadas que no están armados, ¿sí? Se quedan paralizados, no saber qué hacer, además de las amenazas que viven y sufren constantemente, ¿sí? Porque parece el último orejón del tarro, son los que no valen nada, ¿sí? Son los que les puedo pisar la cabeza, insultarlos. Total, son unos empleaditos, como le dice la gente. Por eso también tenemos que ver que esto no es solo de las empresas. Tenemos que ver que los clientes, los que contratamos a que nos protejan, también tenemos que ser respetados y cuidados. A los compañeros que están en campo, a la policía que están en campo, también tenemos que respetarlos y cuidarlos. No puedo tirarle una pedrada, escupirlo porque pasa, porque se me ocurrió, porque va con el uniforme. Porque es mi autoridad. Y están ahí para protegerme y para que pueda dormir mejor. Aquí hay un tema de educación ciudadana. Y esto es importante, que no es de un lado solo. Tenemos que ver desde la educación ciudadana, desde la confianza a la autoridad, y desde que esa autoridad también tenga confianza en poder actuar en las ocasiones que tenga que actuar. Aquí tiene que verse algo integral porque hace sinergia. Tanto lo positivo puede hacer sinergia, como lo negativo hace sinergia también. Por eso, el hecho de que la persona es un fin en sí mismo, pero nunca un medio puede ser una persona, ¿sí? Nunca un recurso, una meta es una persona. Nunca una etapa, ¿sí? Los recursos tienen precio, las personas tenemos dignidad. Y como sociedad debemos crear oportunidades para que se use la capacidad de elegir la existencia, la vida de cada persona como tal. Por eso no tenemos precio, tenemos dignidad como personas, ¿sí? Y lo que tenemos como personas son recursos, habilidades, expertise, conocimiento y saberes. ¿A qué radica el conocimiento, el saber, la diferencia? El conocimiento es cognitivo, vamos a decir, de la cabeza. Los saberes es cognitivo,
y también filosóficos y emocionales. Hay una intuición que me trae ese conocimiento, pero desde mi sentir, el saber que esta persona no va a actuar así. Esta persona puede actuar así. Hay una intuición, que eso es un saber, y ese saber tiene que ver con la experiencia y la capacidad de sensibilizar nuestro cuerpo a sentirnos, que eso es algo que está prohibido más en temas de seguridad pública como tal. ¿Sí? Las personas se le valoran por su espiritualidad y potencialidad puestas en acción, entre las que sobresalen la inteligencia en algunos, el talento salen en otros, la perseverancia y otras cualidades que cada persona tiene más o menos en unas y otras, ¿sí? Son valores inherentes a la persona humana, eso es lo que tenemos que tomar. La persona es la base y medida de todos los valores constitutivos de la riqueza de un país. No es tener 5 licuadoras y 5 autos. La riqueza es los valores de esas personas que constituyen un país, una comunidad como tal. Es el centro medular y las verdaderas venas de ese tesoro, ¿sí?, que de alguna manera reposan en ese factor decisivo que es el trabajador, independientemente de la robotización, de la inteligencia artificial o grado de perfección que pudiera alcanzar la tecnología. ¿Sí? Sí, hoy podemos decir, tenemos grandes robots y grandes inteligencias artificiales que pueden hacer muchos de los trabajos, pero nunca van a poder tener la intuición que tenemos nosotros. Otras habilidades que en las máquinas mismas necesitan de nosotros para programarlas y para hacerlas. ¿Sí? Nunca nos van a sustituir. Nos sustituirán en algunas fuerzas de trabajo, vamos a decir, con elevado peso, o en las minuciosidades, ¿no? En lo micro, claro, pero quien está atrás es una persona. Eso es lo que tenemos que ir viendo, que de alguna manera nosotros tenemos que hacer uso de estos recursos que tenemos como personas y estos valores, que le damos prioridad, según estos valores, a las acciones que hacemos como tal. Ahora, las organizaciones públicas y privadas, hay que ver, y hay una concepción justamente, que son unidades de un macrosistema capaces de producir un sentido de vida que se multiplica a lo social y a lo cultural. ¿Y por qué digo esto tan importante? Porque la violencia que generan las instituciones, esa violencia se transmite a la violencia social, a la violencia familiar. Si hoy estoy humillando a una compañera, bueno, en ese caso no le diríamos compañera ni compañero, debimos subordinado o pedazo de máquina, cosa que está ahí para atender. Si yo insulto o falto el respeto o acoso sexualmente, esa tensión, quizás por mantener el trabajo, de alguna forma, no digo nada, pero llego a mi casa y violento a mi familia. O voy a la calle y violento a otro. De alguna manera toda esa carga sale. Hoy estoy hablando mucho de los procesos del sicariato de los profesionales. Yo me llamo, o sea, que los profesionales hoy ocupamos un lugar de sicarios en las empresas, como mandos medios. ¿Por qué? Porque justamente, yo hago porque me mandaron. Pero a ver, eres un profesional, piensa, busca alternativas. ¿Cómo puedes hacerlo de la mejor forma? No se trata de despedir al trabajador, firma aquí el cheque y váyase. No, dale una retroalimentación, ¿por qué lo echaron? Si es por él, o es por la producción, o es porque no hay más ventas, o es porque realmente necesita desarrollarse en algo mucho más grande que aquí ya le queda chico la empresa, o el servicio. ¿Por qué no podemos actuar humanamente y dar esa parte de devolución al otro, de explicarle al otro? Y no es que desconecte la máquina y la tira a la basura. Es una persona que tiene una familia, ¿sí? Que tiene amigos, que está en una comunidad, está en una sociedad. Entonces yo le llamo hoy las prácticas del sicariato legal a los profesionales que ejercen esa práctica violenta dentro de las instituciones, ¿sí? Porque actúan realmente como sicarios, nada más que son legales, nada más. Porque no se dan cuenta cuántas personas después se suicidan
por el maltrato que han hecho dentro de las empresas y dentro de las instituciones. Y eso lo vamos a hablar ahora también en la próxima diapositiva. Hay que ver que las organizaciones son fundamentales en la producción de la subjetividad social. No es solo las personas que están en la comunidad, también lo que se va aprendiendo y lo que de alguna manera vamos haciendo en las mismas organizaciones, creamos subjetividad también. Son factores de creación también de oportunidades en crecimiento, en desarrollo y producción social. Pero también podemos crear organizaciones o formas que actúan las organizaciones en contra de las comunidades, en contra de este desarrollo y lo que es justamente no solo el maltrato y la esclavización, sino hacer que el conjunto de las personas se vayan matando y enfermando en la sociedad. Por eso es como una herramienta también. Podemos producir buena comunidad, buena subjetividad, políticas de paz que queremos, todos queremos vivir en paz en nuestras comunidades, pero ¿qué hacemos en las instituciones? Y esto hablo hasta de las escuelas, hasta de la primaria. ¿Cuánta violencia hay de los maestros a los estudiantes? ¿Y cuánta violencia hay de los estudiantes a los maestros? ¿Sí? La escuela no es ajena a lo social, es lo social puesto en una institución, nada más. ¿Y cuántas veces los padres, también de familia, violentan a los maestros, ¿sí? Por cosas que realmente ni siquiera son académicas y no tendrían ni que proteger en ese sentido a ciertas situaciones que sus hijos hacen en lo académico también. Más bien están como priorizando o buscando una protección de mi hijo puede hacer lo que quiera, no hay límites, porque es mi hijo y yo pago y por eso pago, para que lo dejen hacer lo que quiera. Eso lo dijo un padre de familia. Digo, pero señor, estamos tratando de hacer una formación social, personal. A mí no me interesa, yo pago aquí para que mi hijo haga lo que se le ocurra hacer. Y si prendió fuego y si trajo droga, no me interesa. El que haga lo que quiera. Así protegemos a los hijos. Bueno, esa violencia, que eso pasó en un caso, en un aula de primaria, ¿sí? ¿Cómo podemos ver que la sociedad está violenta, pero también la llevamos a las instituciones? Pero cómo desde las instituciones podemos generar otros ambientes laborales, otro clima laboral y además otros aprendizajes. Los aspectos fundamentalmente de esta parte, digamos, de estas organizaciones públicas, ¿sí? Hay que ver que establecen también esta parte que son los procesos desde el cual se generan conocimientos y satisfactores. Los satisfactores son esa capacidad que podemos tener para crear la satisfacción de necesidades. Podemos decir, hay satisfactores singulares, que solo es para una necesidad, o satisfactores plurales o generales, que son para varias necesidades. Y hay muchas cosas que tenemos que crear satisfactores, como son esta parte de la espiritualidad, de la humanización, del sentirse bien. No es solo lo económico y el salario, es también el trato. Es también el decir, tú existes y me importas como tal. ¿Sí? También establece los niveles de justicia, de libertad, todo esto basado en los respetos mutuos de la existencia humana y del cuidado ecológico y ambiental, porque también tenemos que cuidar el ambiente de la institución, el ambiente de la comunidad y por lo tanto el ambiente social, en cómo nos relacionamos entre todos, como tal. Los aspectos psicológicos que estamos empezando a hablar, ya vamos terminando esta parte, hay que ver que nosotros tenemos mecanismos de defensa. Hay muchos que en el sistema de seguridad, policías, guardias, nuestra herramienta fundamental es la paranoia, o sea, sospechar. Pero si no logramos que esa paranoia, que es una gran herramienta de trabajo, pero no sabemos manejarla, empezamos a crear muchos problemas en nuestro clima organizacional. Y además muchos problemas en nuestra vida privada y particular, porque sospechamos de todo. Me mira el compañero, la compañera, ya está hablando mal de mí. No, no está hablando mal de ti. Sí, sí, pero está mirando. Y tú escuchaste de lo que está hablando. O sea, esa paranoia desenfrenada
es porque no hay una capacitación para manejarla, y es una herramienta fundamental de nuestro trabajo. Por otro lado, hay muchos tipos de mecanismos de defensa que dependen hasta de la personalidad de cada uno. Hay que ver que hay muchas situaciones que se generan proyecciones, y esto es parte de ciertos procesos de enfermar también. Y cuando se empieza a generar las proyecciones en el grupo, en el equipo, el culpable siempre es el otro y no busco dónde encontrar una solución. Y estoy culpando y culpando y culpando. Y al final se transforma en una guerra interna. Por eso las instituciones que trabajan para contener la violencia internamente son muy violentas, porque se mete toda esta violencia en la institución y como solo ven procesos, no ven esta parte humana, no se trabaja con esta parte humana, pues llega a ser más violenta en la institución que mismo afuera. Otra cosa es la autoestima y la autoimagen, la confianza en sí mismo y la confianza en la autoridad, por ejemplo. Pero esta parte de, si me viven humillando, si me viven diciendo que soy bueno para nada, que no tengo, que no sé por qué me trajeron aquí o me están dando el trabajo, que no sirvo para nada, si constantemente me están bombardeando con ese discurso, al final llega un momento que me lo voy a creer. Y al final mi motivación, mi vocación, se va a ir por alcantarilla, se va a ir por un caño. Y solo voy a estar que me paguen el cheque, mi sueldo. Y voy a hacer lo que administrativamente me piden. ¿Cuántos trabajadores, colaboradores tenemos que administrativamente son excelentes porque cumplen todo, pero en el campo son un desastre? ¿Y cuántos colaboradores son en el campo perfectos, excelentes y administrativamente no cumplen los procesos? Porque están más en la parte de la creatividad, y generalmente son los que cumplen más los objetivos que los otros, solo cumplen con los papelitos. También tenemos que ver cómo lograr ese equilibrio en estos nuevos paradigmas como tal. Las prácticas desde el poder, como hablábamos, y no desde la razón. O sea, porque tengo poder y tú vas a hacer lo que yo diga porque yo soy tu jefe. Sí, pero jefe, pasa esto y hay experiencia que podemos hacer. Tú te callas y ya haces lo que yo te digo. Entonces, ¿dónde usamos las capacidades, las habilidades, los recursos de los colaboradoras y los colaboradores que tenemos? La experiencia que ellos tienen. Justamente, no se trata de por ser el mandamás, que háganlo como yo lo digo y yo quiero, sino también tengo que escuchar a mi equipo, valorar lo que me dicen, porque eso es fundamental para determinar justamente la eficacia de lo que tenemos que lograr. La comprensión y la empatía es algo que parece que cada vez hay menos. Es posible cuando existe una cosificación, por supuesto. Si tú cosificas al otro, es una cosa, no es una persona, es una cosa con patas, por decirlo así, en rueditas que la llevas, pues no puede haber empatía ni comprensión de lo que le pasa. Hay una concepción de un recurso subible, una máquina deshumanizante totalmente. Y no vemos que con cada compañero que perdemos, que se va, el equipo de trabajo puede tardar casi 8 meses a un año a establecerse de nuevo, porque hay todo un proceso de ingreso, un proceso hasta psicológico, procesos afectivos, emocionales, que se desarrollan en el ingreso a un nuevo equipo, que tardan hasta 8 meses y algunos hasta un año. Y ese equipo va a flaquear, va a estar más debilitado porque le falta un elemento fundamental que ya se perdió y hay uno nuevo. Pero hasta que ese nuevo no se reajuste, ese equipo va a andar endeble. Entonces cumplimos los procedimientos, pero no podemos llegar a eficacia porque nos falta una expertise. ¿Sí? Cuanto muchos de mi equipo se van, pues generalmente no logro ni alcanzar los objetivos mínimos. Eso sí, administrativamente lo puedo cumplir perfecto, pero no lo logro porque no hay experiencia, no hay ese saber, esos símbolos y signos que nos comunicamos sin palabras, no nos conocemos, ¿cómo estamos en el campo en una situación de crisis si no nos conocemos hasta los gestos que tenemos que hacer nuestros compañeros? Estos estilos de liderazgo encontramos comúnmente los autoritarios, ese es el problema. Tenemos que, otra vez vuelvo con esta parte de los liderazgos disruptivos. Claro que hay que tener autoridad y más en el campo, y hay que tener un verticalismo en una situación de crisis, claro que sí, todos lo sabemos,
quién es mi jefe, quién es mi responsable, etcétera, etcétera. Pero saliendo de esa situación, somos los compañeros. Y vamos a festejar juntos porque salimos vivos y estamos bien. Y vamos a descansar un rato y a soltar nuestra tensión de ese momento. Y a hacernos chistes igual. El expertise y el saber hoy se está perdiendo porque se centra en la calidad y en el papelitis, como digo yo. Digo el papelitis porque es esta parte de este compañero nuevo que viene de la universidad, que quizás nunca se subió a un árbol, sí, pero viene de la universidad con los papeles y con muchos papeles, diplomado, etcétera, etcétera, y lo meten a mandar a alguien que tiene años y que solo sabe de un proceso porque se lo tuvo que estudiar de memoria, y el que está en campo sabe todo lo que tiene que estar en el campo. Y a veces se cometen muchas fallas con estos nuevos que entran a mandar porque no se logra conseguir los objetivos, porque hay que hacer caso como dice el que tiene el papelito y nunca trabajó en una institución de seguridad. Peor todavía. ¿Sí? Porque capaz que lo trajeron de la escuela primaria, que era el director, y ahora lo ponen en seguridad pública a mandar a tal cosa. O sea, esas cosas irracionales es lo que estamos viviendo. Por eso pongo el expertise y el saber versus la calidad y el papelitis, ¿no? El que tiene carpeta de papelitis es el que manda. El que tiene el saber, el experto, queda ahí relegado. Hay que ver que, de alguna manera, lo que logramos en esta parte es la cosificación, es enfermar, y que no se logran los objetivos eficaces. Hay que ver que, de alguna manera, estos, vamos a decir, la autoestima que hablamos, la autoimagen, tiene que ver que si no la cuidamos como ser, humillamos, faltamos el respeto, la decepción, la desilusión, la desmotivación, miren todo lo que generamos por no respetar a nuestro compañero de trabajo. El tener que asumir que son tratados como cosas, los deshumanizamos, los amenazamos constantemente a ser reemplazados, donde eso crece la angustia, ¿no? La angustia de separación y la angustia de falta de trabajo, y eso genera ansiedad, y la ansiedad genera adrenalina, y ya no pensar bien por el nivel de ansiedad que tenemos. Esas prácticas del poder que decíamos autoritarias, lejos de ser representativos de la autoridad, porque el autoritarismo no es autoridad, ¿sí? Incluyendo a los promotores de la desunión, porque promueven desunión en los trabajadores, promueven el chisme, ¿sí? Y la violencia interpersonal. Entonces destrozan lo que es justamente todo el campo de, no la cultura solamente, porque se llega a criar la cultura organizacional, pero el clima organizacional queda destrozado. Y el cosificar, como decíamos, es parte de la comprensión, no hay ya que espacios, no hay espacios para la empatía, no hay lugar a la comprensión. Una máquina, si se rompe, se quita. La persona cosificada se hace lo mismo, se quita y punto. Solo el tener presente la presencia de un otro como persona, se puede lograr estos aspectos favoreciendo el compañerismo más allá del rol que se cumpla, como decía. Que todas y todos hacemos la institución y juntos logramos que se materialice ese objetivo como tal. Por esa parte, en estos estilos liderazgos autoritarios, se busca ese liderazgo disruptivo, ¿no? Y esta expertise, hay que ver que de alguna manera tenemos que rescatar esa historia de cada trabajador, cada trabajadora que colabora en nuestras instituciones como tal. Se quejan mucho del ausentismo los directores hoy en día, pero tenemos que ver que los ausentismos son provocados también por la dirección, porque estamos enfermando a las personas. Con un nivel de estrés, un nivel de ansiedad que aumenta, por supuesto que vas a tener dolor de cabeza, mareos, descompensación orgánica, problemas digestivos, te puede venir vértigo, te puede venir fiebre, y eso es ansiedad. ¿Sí? Y no digo cuando empieza a venir el proceso de la depresión. Eso sí, lo que no se puede esperar en muchas instituciones es que tú te quejes de que estás tenso y afectado, porque enseguida te dicen, entonces no sirve para aquí. Como si fuéramos máquinas
que no nos afecte ver una persona destrozada, descuartizada, ¿sí? Y donde no se toma en cuenta que esas situaciones, hasta simplemente por ver la foto, ni siquiera estar en el campo, por ver la foto en el expediente que estamos haciendo, nos puede causar un trauma secundario. Y eso no lo toman en cuenta. Y eso genera otros procesos de enfermar, los shocks postraumáticos, que tampoco lo toman en cuenta. Y los procesos del burnout, que hace a esta parte de la despersonalización, del cansancio emocional, de la pérdida de esa eficacia, vamos a decir, ¿para qué voy a hacer esto si no sirve para nada? O sea, la capacidad de sentir que se va a lograr algo, con el burnout se pierde todo. ¿Para qué? Si no sirve para nada. Todo esto genera hasta procesos de depresión. Y ahí dicen, esta persona no sirve para este trabajo. Que era el experto fundamental. Lo enfermaste. Claro que ahora no está apto para trabajar. Por eso se tiene que ir a atender para curarse y volver a trabajar. No es echarlo. Que no es que no sirva, que la persona está enferma. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos muchos casos de suicidios, de ideación suicidia, y de la despersonalización, que hace estos procesos de psicotización en que hasta puedes maltratar y matar a un compañero, pero llegas a tu casa y maltratas a tu familia, violentas a tu familia. ¿Sí? Por otro lado, no se toma en cuenta que los cambios de turno semanales, que normalmente se hacen, están destrozando a la persona también. Hay un estudio internacional que estima que son 3 meses lo mejor para mantener el ciclo circadiano y todo lo que es el metabolismo. Como mínimo un mes. ¿Por qué? Porque un cuerpo cuando cambia de horario tarda 4 días en establecerse nuevamente para ese nuevo horario. Por eso cuando cambiamos de horario no tenemos sueño. Vamos a pasar todo el día sin dormir, después tenemos que ir a trabajar. Y después tenemos los ojos así. Y después eso tiene que traer consumos. Marihuana, ¿sí? Cocaína. Empezamos con las cocas con aspirina, ¿no? El Red Bull y todas las otras marcas de las drogas verdes para exigir a tu cuerpo que siga funcionando. No nos damos cuenta que somos nosotros con este planteamiento administrativo que estamos liquidando a nuestros colaboradores y nuestros colaboradores, que lo estamos enfermando y estamos perdiendo esa capacidad y esas habilidades que tienen desarrolladas. Además que estamos enfermando, van a su casa a enfermar y se enferman a su comunidad y al final tenemos una sociedad enferma. Por eso tenemos tantos suicidios, depresión. Hoy se habla como mágicamente la salud mental apareció, parece que se descubrió la salud mental hoy con la pandemia. Pero eso existe siempre. Y nosotros en las instituciones estamos matando como sicarios legales, esa práctica sicariata, digo yo, de los profesionales, que a los compañeros que están subordinados, los están matando literalmente, emocionalmente. ¿Sí? Esto genera muchos trastornos diversos, además de los consumos de sustancias que genera a su vez trastornos también. ¿Sí? La violencia intrafamiliar está aumentando, claro, con un nivel de ansiedad, con un nivel de que vengo humillado y no puedo decir nada. ¿Sí? Pues claro, que llego a mi casa y exploto. Los rompimientos de pareja, pregunten en su medio, más en seguridad pública, ¿cuántas parejas se mantienen? ¿Sí? O por otro lado, ¿cuánta promiscuidad sexual tenemos también? Porque al enfrentarte a la muerte, hay una tendencia como mecanismo de defensa de buscar la vida. Y el sexo es una forma de buscar la vida. Entonces, por eso en los lugares de aquellos que están en investigación, enfrentándose a la muerte constantemente, hay mucha promiscuidad sexual, pero es porque hay una angustia de muerte. Claro que esto no se trabaja, ni se dice, se hace maníacamente, se hacen chistes, hacen bromas con los descuartizados, hacen bromas, pero eso te está afectando adentro y lo estás tapando, porque tenés que mostrarte que eres valiente y que eres héroe, ¿sí? Y que eres macho, más en el hombre. Y la mujer se tiene que masculinizar. No vengas con niñerías, ¿sí? Y no tomamos en cuenta también que nuestras compañeras, además, por la construcción de género,
además de trabajar aquí, tienen que trabajar en su casa. Y llegan otra vez a trabajar aquí, sin dormir en su casa, o durmieron 2 o 3 horas, y le damos una patrulla para que maneje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lógica de cuidar al personal, de cuidar a los colaboradores? ¿Sí? Con esta violencia de género en el trabajo también, no solo es el acoso sexual, sino también no tomar en cuenta que hay muchas mujeres que ya son mamás solteras o mamás solas, vamos a decir, tienen que atender a sus hijos o tienen parejas que no ayudan en la casa y después tienen que venir a trabajar y le damos a que maneje una patrulla, a que maneje un arma. Y no le permitimos descansar 10, 15 minutos mientras el compañero está vigilante, no le permitimos descansar 10, 15 minutos. Son cosas que tenemos que pensar también, que no se trata tampoco, aunque estés en lo administrativo, de estar como en el cuartel, en una guerra, que no puedes pestañear. Porque podemos tranquilamente seguir haciendo lo administrativo mientras permitimos que un compañero descanse 10, 15 minutos y después le toque a otro, y vamos a tener más efectividad con ese compañero que está ya descansado. Claro que si suena la alarma y tenemos una situación de crisis, todos a estar alerta. Pero si no, ¿para qué mantenerlos? A todos con los ojos así, que cuando tienen que intervenir están tan cansados que no van a poder, o se les va la vida porque no van a poder responder en una situación de crisis en campo y los van a matar. El cansancio hay que tomarlo en cuenta, no somos máquinas. ¿Qué hacer? Construir otras prácticas que logren dar cumplimiento a la cultura institucional, a la misión y a la visión que tenemos. Humanizar los procesos y hacer uso de los recursos de las personas que colaboran. Acuérdense que las personas no son recursos, tienen recursos. Y para que puedan ofrecer esos recursos, tenemos que cuidarlos, tienen que estar descansados, ¿sí? Tienen que estar óptimos orgánicamente para poder dar todo lo que saben y todo lo que tienen. Nosotros tenemos que ser los principales en cuidar a todos los compañeros y a todos los compañeros. Tenemos que respetar los derechos de las y los trabajadores, ¿sí? Porque por más que los contratemos, no son esclavos, son personas, no son cosas, no las compramos en un mercado. Son personas que vienen a dar, que vienen a ofrecer y que vienen a contribuir en su sentido de vida, contribuyendo también al sentido social por una paz, por algo que tenemos que manejar de bajar la violencia en todos los niveles, en todas las dimensiones, como tal. Dignificar a la persona que colabora en la institución, así como exigir el trato respetuoso por parte de los y las clientes. Eso es fundamental, esto es para las empresas de seguridad privada. No se trata de poner al compañero o a la compañera a cuidar la puerta de una privada, de las casas privadas, ¿no? Se trata también que no los maltraten, que no los insulten. Se trata de hacer respetar esa parte, ¿sí? De hablar con los colonos, con la gente que vive ahí, que ponemos personas a trabajar y que tienen el derecho de ser respetadas. Evitar la impunidad. Esto es algo que es importante cuando son violentados los derechos básicos de todas las personas que colaboran en la institución, ¿sí? Mismo las empresas privadas que son violentadas, las compañías de los compañeros, en estas guardias, en los comercios o en las privadas, pues que haya algo que no quede impune esa violencia que se genera. Fomentar el apoyo y acompañamiento al equipo. Estar atento en qué necesitas, qué te puedo ofrecer, ¿sí? Porque quizás lo que necesites hoy no lo necesites mañana. Y quizás que mañana necesites algo que hoy no lo estás necesitando, pero tenemos que estar alerta. ¿Y qué es eso? Quizás hasta el hecho de el tema personal. ¿Cuántas compañeras, compañeros no pueden ir al baño por una cuestión administrativa? Claro, después no ven que tienen que faltar por infección urinaria. ¡Ay, ya está faltando y se enfermó! Sí, pero tú no lo dejaste ir al baño. Eso lo enfermó. ¿Sí? Tú no lo dejaste levantarse de la silla, porque aunque no tuviera trabajo en ese momento, se podría levantar la silla, estirarse, moverse un poco, y le vino prostatitis. Y ya tiene problemas en su sexualidad, y además, hasta quizás pueda generar un cáncer de próstata. Y eso lo hiciste tú, por no permitirle que se levante de la silla. Porque no sé cuál es el tema de que te ha prohibido levantarse de la silla aunque no haya un trabajo. De que está prohibido ir al baño
aunque no haya un trabajo. Si hay la alarma, estoy seguro que la compañera, el compañero que está en el baño se va a apurar y viene. Y si está la alarma allí y quería ir al baño, no va a ser eficiente, porque el apretar las piernitas para no hacerte encima, no puedes escuchar al otro tranquilamente. O pensar, porque está diciendo, ¿cómo hago para no hacerme? Y estoy aquí en la oficina, sentado en la silla, atendiendo la emergencia. ¿Cómo le hago? Porque estás aguantando no orinarte. Entonces, ¿cómo vas a ser eficiente con el otro que necesita de tu apoyo y de tu comprensión? Esas son las cosas ilógicas que vivimos. Hay que permitir fomentar el desarrollo personal y profesionalizante. Hay que promover a las personas que están cumpliendo, que están con un saber adquirido, hay que promoverlas también, ¿sí? Con distintos factores de promoción y motivación, etc. ¿Sí? Entiendo que hay instituciones públicas que no pueden aumentar salario, ¿no? Pero hay cuestiones administrativas que pueden ayudar a motivar al personal, ¿sí? Y lo profesionalizante implica, para el desarrollo también de la institución, que le permitamos estudiar. ¿Cuántos hay que quieren seguir estudiando y dicen, no, acá tenés que hacer el turno, lo siento? ¿Por qué no le podemos acomodar el turno justamente al personal que quiere formarse para cumplir mejor las tareas que va desarrollando la institución? Vamos a tener mejor personal, más preparado, más desarrollado. ¿Por qué le vamos a prohibir eso? Si eso es un quantum que ganamos como institución, ¿por qué no podemos acomodar en esto de recursos humanos, que no me gusta el título, como yo les digo siempre? ¿Por qué no pueden acomodar los turnos adecuadamente para que las personas puedan desarrollarse, capacitarse y tener a la gente preparada y mejor preparada que cuando entró, además de la experiencia de los otros saberes teóricos y técnicos que tiene que tener, para aumentar el expertise de la institución como tal? Hay que reconocer, esto sí, las buenas prácticas, fomentar el uso de los recursos de cada persona. Estamos siempre, generalmente, no me gusta decir siempre, pero es lo que escucho lamentablemente, fomentando las malas prácticas. ¿En qué sentido? Fulanito de tal hizo un error aquí, lo vamos a suspender. Y cuando hay algo bueno, era tu tarea. ¿Y quién lo aplaude? Cuando hay algo mal, se castiga. Pero cuando hay algo bueno, era lo que tenía que hacer. ¿Y cuándo viene el premio entonces? Las supervisiones y las revisiones de las prácticas laborales sean para promover el aprendizaje continuo y la mejora del servicio constante. Hay que evitar el castigo por el error en este sentido, sino aprender del error para no repetirlo. Es como resignarse, ¿no? El resignarse, bajar los brazos no es resignarse, cambiar de signo, de algo negativo que fue un error, pasarlo a algo positivo, aprender de eso. Y eso es lo que vamos mejorando. Hoy en día las supervisiones y las revisiones se buscan para ver dónde castigo a la persona. No se busca para aprender, para mejorar, ¿sí? Sino se busca para ver dónde tengo que castigar a la persona que se equivocó. ¿En dónde? Y la voy a castigar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle que aprenda? Que desarrollen esa creatividad, esas habilidades que tienen de la experiencia. ¿Cómo hacemos? Fomentar la retroalimentación con objetivo hacia la adquisición de mayor expertise. ¿Sí? Eso es importante. O sea, esta retroalimentación de lo bueno y de lo malo, todo se tiene que retroalimentar, no solo lo malo ni solo lo bueno, porque de todo aprendemos. Porque una buena práctica en la próxima se puede mejorar también. Para eso es el aprendizaje continuo. Fue excelente esta práctica. Vamos a ver cómo la mejoraríamos para la próxima. De eso se trata, ¿sí? No centrarnos nada más en lo negativo. Y hay que considerar a la persona, al personal, a la vida personal, así como las capacidades orgánicas de una persona. Hay personas que se enferman, se les enferman sus hijos y no tienen... Aquí en mi país, en México, para llevarlos a la institución de salud, una mujer que tenga 5 hijos no puede llevar los 5 hijos a la misma vez. Tiene que ir uno por día. Una ley acá. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el trabajo de esa mujer que es mamá, pero a su vez no tiene quién tiene que llevar a los hijos al médico, porque están enfermos o lo que sea? ¿Cómo hacemos esa parte? ¿Cómo repensamos que cada persona tiene una vida
y por lo menos se proyecta en la vida. ¿Cuántas veces decimos, va a haber un curso el mes que viene? Y cuando llegan, no, es que me dijeron anoche que hoy había un curso. ¿Cómo? Si hace un mes que está programado este curso. ¿Por qué te lo dijeron anoche? Sí, es que yo tenía mi día libre y tenía el casamiento de no sé quién, o ha pasado. Se murió mi padre y me obligaron a venir. Se casaba mi hija y quería que yo viniera y me suspendieron porque no vine. Pero es el casamiento de la hija. Se le murió el padre. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo no le permiten ir al velorio? Ah, porque tenía que estar en el curso. Y hacía un mes que estaba programado el curso, ¿ok? Pero hay otros días que puede recuperarse. Esas cosas de no valorar la vida personal, que creer que están las 24 horas al servicio totalmente, eso está destrozando a nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras como tal. Y eso parte del respeto como una persona. Tiene vida propia. Además de estar dando para la institución sus habilidades, también vive. Y gracias a que vive afuera, puede venir a trabajar. Porque cuando deje de vivir afuera, ya no va a poder ser eficientemente aquí en el trabajo. Y eso es algo que tenemos que hacer, la concepción humanizante de las labores, como tal. Para finalizar, si lográramos aceptar que las y las colaboradores son personas, podríamos construir mejores prácticas, ser más eficaces y conquistaríamos metas superiores a las esperadas. Y lo digo con convicción porque hemos trabajado esto en otras empresas y cuando logramos este cambio en empresas privadas, la productividad, hasta el mismo dueño se asombró, no solo que se superó la meta, se duplicó y se triplicó la meta por el cambio de trato al personal, ¿sí? Y teniendo las mismas habilidades y las mismas máquinas. Cambiaríamos nuestros paradigmas, hay que cambiar nuestros paradigmas hacia la humanización, donde cada persona tiene afectos, emociones, necesidades, ilusiones, responsabilidades y un cuerpo que cuidar, para seguir dando sus recursos y creando mayor bienestar y satisfactores en el desarrollo propio y como equipo. Yo estoy proponiendo hace muchos años que cada institución o cada grupo, cada turno, tenga un psicólogo, donde cada 15 o 20 días podamos hacer una reunión grupal y desfogar todas las tensiones, las frustraciones, los enojos, ¿no? Toda esta parte de la impotencia que a veces sentimos en una acción, poderlas hablar, decir, eso sanaría mucho los procesos. O los compañeros que están en protección civil, que aquí se llama, que cuando van, hay un deslave o algo y tienen que caminar por los pedazos de los cuerpos, o los que están en CEMEFO, en forense, donde tienen que recoger los pedazos de cuerpo. Después no hay una instancia de poder hablar esta angustia, porque cada uno se proyecta en la muerte que ve. Y cada uno cuando no puede hablar de esto, la muerte se la va metiendo adentro y al final la va a materializar con un acto suicida o con conductas para suicidas. Los héroes que no se dicen que se suicidan, pero se ponen adelante de un revólver para que lo maten. ¿Sí? O sea, hay muchas conductas que tenemos de muchos colaboradores que son para suicidas también. Y eso es algo que tenemos que ver. Malas conductas maníacas, de irse a tomar después del turno, a drogarse, ¿sí? A estar despierto en fiestas, en fin, a todas esas conductas maníacas que tendríamos que trabajar también. Necesitamos también las ciencias sociales, los psicólogos, para trabajar, para contener, para ayudar a autorregular las emociones de nuestro equipo de trabajo como tal. Y fundamentalmente de aquellos que vienen del campo y más que vienen de la acción propiamente dicha que tuvieron en campo. Con más razón, no te vayas hasta no hablar aquí un rato. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este bienestar desarrollaría a las personas, pero fundamentalmente al propio equipo y con eso a la mejora institucional como tal. Bueno, solo volviendo a pensarnos como personas, promoveremos mejores vínculos interpersonales y favoreceremos a la construcción de políticas por la paz y la salud integral, no solo de nuestros colaboradores y colaboradores, sino de las comunidades y la sociedad, porque nuestros colaboradores viven en una comunidad, tienen familia
y todos vivimos en una sociedad. Muchas gracias, esperamos las preguntas y los comentarios. Gracias, doctor Leonardo Oroni. En nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, debo de felicitarle. Usted hoy nos ha dado una cátedra, doctor, pero sobre todo un amplio conocimiento de lo que estamos viviendo hoy en día en los diferentes países, gracias, en los diferentes países que integran el planeta. Yo siempre me he preguntado el fenómeno que se da en las empresas de seguridad y esto hoy nos ha dejado muy claro, inclusive en los cuerpos policiales de nuestro país, donde existe una gran rotación, casi que yo le puedo decir que la rotación en seguridad privada es de un 80%. Es incalculable las pérdidas que tienen los empresarios de la seguridad privada en la constante capacitación de nuevos empleados para reponer los que van rotando, que van saliendo de las compañías. Y siempre me había preguntado a qué se debía ese fenómeno, pero usted hoy nos ha dado respuesta, doctor, de muchas de las consecuencias por las cuales el personal de la seguridad, no solo privada, sino nuestros policías, también renuncian a sus puestos y causan lo que usted bien ha señalado, una gran pérdida económica a los empresarios y sobre todo una gran pérdida en la autoconfianza de las personas que trabajamos en el campo de la seguridad. Doctor, reitero mis felicitaciones, de verdad. Usted hoy nos ha dado una gran enseñanza a quienes estamos en el campo de la seguridad. Muchas gracias. Sí, Vamos el tema rotación es un problema grandísimo y que no se dan cuenta que perdemos la capacidad, la experiencia y la fuerza de una institución en eso, lamentablemente. Todavía no hay conciencia de esa parte. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Vamos a abrir los micrófonos para los colegas que están participando de los diferentes países esta mañana. Quieran hacer alguna pregunta o comentario. Tiene la palabra el señor Víctor Céspedes, desde España. Víctor. Don Víctor. Buenas tardes. Bueno, Andrés Céspedes. Andrés, perdón. Víctor disculpe. es el compañero. Tuve un error. Andrés. Andrés. Bueno, yo desde que ha empezado el doctor hasta que ha finalizado, yo creo que no ha dicho absolutamente nada que no sea verdad. O sea, todo lo que ha dicho es lo que está sucediendo hoy en día a nivel privado y a nivel público. Es decir, hay una absoluta deshumanización. Es decir, las personas no son personas en sí mismos, sino que son partes del engranaje. En nuestro caso, nosotros trabajamos con servicios, no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Vendemos horas, nos compran horas, pero esas horas de servicio las ejecutan seres humanos. Ya no personas, seres humanos, con las mismas necesidades que el director general de la empresa que ha contratado el servicio. Y con la misma dignidad, exactamente la misma. Lo único que cambia es el estatus social. El director general, pues, o el dueño es un empresario que necesita seguridad y contrata a una empresa homologada que le dispensa horas de servicio. Pero esas horas de servicio las realiza una persona, que es quien realmente da la calidad en el servicio. Porque el servicio de seguridad es un intangible. Es algo que no es como un objeto que tú puedas vender y se pueda tocar. Es duro, blando, duradero, es bueno, es malo. El servicio no se podrá ver realmente su efectividad hasta que ocurra algo. Es algo intangible y es algo que hay que ganarse día a día. Entonces, la persona, ya por su dignidad, como mínimo tiene que tener unas condiciones de servicio. Yo siempre he dicho lo mismo. Las personas que se erigen en jefes o que son responsables de un equipo hacen la guerra en un mapa. Y la guerra en un mapa siempre sale bien. Entonces, esta gente ha de venir del terreno. Yo ahora mismo llevo 2 empresas de seguridad y una de servicios. Pero yo he estado muchas horas en la calle, en sitios sin lavabos, en un paseo marítimo, solo, con un palito de goma y un silbato, como único arsenal de defensa. Una defensa y un silbato. Y el teléfono mío, solo, con un montón de carpas, sin lavabo, sin absolutamente nada. El mar, la playa al fondo, la arena y yo arriba y abajo. Servicios de esta índole he estado en muchos.
en muchos. Entonces yo, cuando voy a un servicio, yo sé si el vigilante va a tener frío, porque yo tengo frío y he pasado frío. Y sé, sé lo que son 16 horas solo en un servicio. Y sé lo que son 16 horas de soledad, que te dan para pensar de todo, casi siempre cosas malas, ¿vale? Y horas y horas. Y ese sufrimiento hay que experimentarlo y saborearlo antes de dar órdenes. Yo jamás he dado una orden de algo que yo no sea capaz de hacer. Nunca. Si yo he dado una orden para hacer algo es porque yo sé que lo puedo hacer. Si yo veo que eso es indigno o es inhumano, no la doy. Entonces es un problema de deshumanización en general, pero en el sector privado quizá más. Quizá más, lo digo porque hay mucha competitividad. Aquí en España se da una situación de que tenemos un convenio estatal de empresas de seguridad, pero luego existen empresas que tienen sus propios convenios, que van por debajo del convenio estatal. ¿Qué sucede? Que pagan menos. Y eso se permitió con la ley de la reforma laboral. Eso cuando se denuncia, cuando los trabajadores denuncian, siempre ganan la denuncia. Tarda en llegar, pero siempre llega. ¿Qué ocurre? Que pagan menos. Al pagar menos, el precio hora que ofertan al cliente es menor, con lo cual no nos dejan trabajar a las empresas que respetamos el convenio estatal de empresas de seguridad. En cuanto a dignificar la profesión, yo creo que la profesión ya es digna. Lo que no es digna es la sociedad. Es la sociedad la que tiene que aprender educación y la que tiene que aprender a respetar a los garantes de la ley y del orden, a la gente que se está arriesgando para salvarte el pellejo. El hombre que va en un tren, en un convoy, y cuando viene un carterista a robarte es el que se va a poner delante y es el que se va a llevar un navajazo o es el que va a tener una intervención dura. Es la sociedad la que se ha de dignificar y reeducar y respetar. Y el problema también es que no queremos renunciar ni a un poquito de libertad en aras de la seguridad. Es decir, queremos el 100% de seguridad, pero en los demás. A mí que no me pidan el documento nacional de identidad por la calle porque me molesta. Yo no soy un delincuente, no, pero es que yo no le he dicho que sea un delincuente, solo es una comprobación. No, que se lo pidan al vecino, a mí no, porque me molesta. Entonces, la libertad requiere de un pequeño sacrificio. A veces hay que ceder un poquito en aras de la seguridad de todo el resto, ¿no? de todos los demás. Aquí en España, determinadas cuestiones como lo del lavabo, por ejemplo, yo sí lo he vivido. Hay servicios que el cliente no te deja ir al lavabo. Eso es cierto, pero así. Entonces yo inmediatamente pues, he llamado al responsable y le he dicho, mire, si el vigilante no va al lavabo, se va a su casa. Y eso supone perder el servicio. Pero es que eso no se tiene que permitir. No se debe de permitir. Es una persona lo que tiene allí. No se va a poner una sonda para hacer el servicio. O sea, esa persona o va al servicio o se va a su casa. Usted verá. Y algún servicio he tenido que rechazar por las condiciones. No había caseta, no había un lugar donde guarecerse, al aire libre. Así en esas condiciones no se puede hacer ni por prevención de riesgos laborales, que hay una legislación, y aparte aquí es un delito penal contra los derechos de los trabajadores. Es un delito penal. Tener a una persona tirada en la calle, al aire libre, sin nada donde guarecerse, sin nada con que comunicarse, es un delito penal contra los derechos de los trabajadores. Ya no es un tema laboral denunciable, que también lo es, pero es un delito penal. Entonces, yo creo que es un mal generalizado a nivel social. Sí. La gente, ya digo, la gente que quiere ser líder, el líder tiene que ser con los demás el primero y con los suyos el último. Ha de ser así. El último con los suyos y con el resto el primero, el que más sabe. Pero hay mucha gente, pues presidente de aquello, capitán de lo otro. Creo que los jefes hemos de ser pobres de solemnidad. Eso es lo primero que hemos de hacer, tendría que ser un requisito para saber escuchar y saber ver lo que el personal pues, está sufriendo, está dando, que a veces no es solo la prestación económica de un salario, a veces hay gente que da más de lo profesionalmente exigible, eso hay que valorarlo también. Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Y diga que también aquí en Latinoamérica tenemos las leyes que son de flexibilidad laboral, entre comillas, que no es más que la posibilidad de despedir a alguien en cualquier momento sin tener un despido, etcétera, ¿no? Hay a base de contratos, o sea, hay
O sea, aquí en Latinoamérica tenemos cosas todavía mucho más profundas que están pasando, y quien paga más todo esto es el conjunto de los trabajadores, pero fundamentalmente lo que es los servicios de seguridad, ¿no? Y como tú dices, mucha gente quiere la seguridad, pero cuando se le acerca a pedirle algo, mejor a mí no, ¿no? Entonces Claro, eso está, yo hablo de un sistema, es un hablo de un desprecio que sistema, hay. sí, hablo de un sistema mundial prácticamente, que no es de un país, no es de una institución, sino es algo que se va instalando muy peligroso, y tenemos que pensar y hacer algo como profesionales también, cómo podemos buscar alternativas, con esta experiencia que tú hablas también de tu historia, desde ahí cómo podemos asesorar a las instituciones de cambiar este rumbo, porque nos está reventando, nos está desmantelando humanamente. Es un problema de esto, de humanidades, de humanidad. Es decir, ahora, pues yo no sé si la tecnología irá mermando el tema humano a nivel filosófico. No lo creo tampoco, porque creo que la sociedad va evolucionando bueno, y hemos de ir un poco a remolque de la evolución, pero a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿no? Es como cuando a uno se le muere un familiar y está llorando y dicen que tiene una depresión. Oye, es lo normal que llore porque para honrar a tus difuntos has de llorarlos y recordarlos. No pasa nada, no hay que tomarse ansiolíticos. Si lo necesitas, sí. Yo lo diré al doctor. Si lo necesitas, sí. Pero que el reírse cuando uno está alegre y el llorar cuando está triste. Y esas cosas pues se están patologizando también. Si se ríe mucho, pues es un histérico, y si está llorando mucho, pues es un depresivo. Entonces yo creo que la vida es más sencilla de lo que parece, ¿no? Siempre respetando la dignidad de las personas. Es decir, pero vuelvo a decir lo mismo, el general tiene que ser soldado primero. Así Entonces, es, comparto, Andrés, con vos tu punto de vista, y definitivamente el doctor Doroni ha dado en el punto con relación a este tema. Yo siempre he estado abogando por la lucha que tengo siempre en buscar una policía con rostro humano, una seguridad con rostro humano, pero pensaba en los niveles inferiores, pero yo creo que aquí tenemos que integrar principalmente a todos los mandos, a las gerencias, a las presidencias, a los comandantes policiales, que es ahí, en ese lugar donde tiene que comenzar el rostro humano de nuestras policías y de nuestros agentes de la seguridad privada. Me está solicitando la palabra el señor Nestalí Rojas. Nestalí, buenas tardes. Nestalí, ¿qué tal? Vamos, Nestalí. Buenas tardes, buenas tardes. Nestalí, 2 minutos. Muchas gracias. Muy puntual. Dentro de este proceso necesario de mejoramiento del personal, no solo en el área técnica, sino también de una forma integral, sí he visto la necesidad de generar en el personal una situación progresiva, sistemática y programática, porque hay conceptos como los que usted desarrolló acá que tienen que estarse refrescando. Como anécdota, hace más o menos 12 años había una unidad de psicólogos policiales en Fuerza Pública que se encargaban de dar contención y colaborar con todas estas situaciones de estrés, de reducción de las capacidades para la correcta toma de decisiones, bueno, etcétera, todo lo que ha usted expresado. Me parece sumamente oportuno esto. ¿Dónde usted ve la peor, la mayor resistencia para que estas necesarias formaciones y realimentaciones se vengan y se desarrollen en empresa privada y en empresas públicas? Bueno, linda pregunta, Nestalí. Yo creo que este tema tiene que ver hasta con la formación de los profesionales, que no hay formación hoy. Yo hablo mucho de instrucción, porque no te están formando en esta parte, te dan técnicas de qué hacer, pero no hay una concepción filosófica sobre lo que somos las personas en el trabajo realmente, ¿sí? Por otro lado, por eso hablo de que esto no es solo de un lado, es que hacer una sinergia entre las currículas en las universidades, vamos a decir, en la formación, pero también la formación ciudadana, educación ciudadana, porque también
no pasa por un profesional nada más. Cualquier persona tiene que respetar a otra. Y cuando estamos en el trabajo, sentados en el mismo escritorio, tengo que respetar a mi compañera. Aquí se ve mucho en las maquilas los acosos sexuales, y eso es parte de la educación ciudadana también. ¿Por qué tengo que acosar a una compañera para que mantenga el trabajo que se tenga que acostar conmigo? O para darle un mejor sitio y no mandarla a lugares peligrosos, se tiene que acostar conmigo. ¿Sí? O sea, ¿por qué la tranza, digamos, el tráfico sexual para lograr un bienestar? Eso es parte también, que no pasa ni siquiera por la universidad, eso pasa por la construcción social, por la formación ciudadana, ¿no? O sea, esto es algo que tenemos que pensarnos como varones primeramente, ¿sí? Que no tenemos por qué entrar en esas prácticas como varones, ¿sí? Y ayudar a los compañeros de alguna manera a pensar esto, pero también las mismas instituciones tienen que tener un proceso de formación contra la violencia de género en todos sus sentidos y en todas sus dimensiones, ¿sí? Y esta parte de esta práctica de poder pensar en el otro como un otro es la existencia de la persona. Hoy, en este hiperindividualismo, donde el otro no existe, es una cosa, hasta yo les digo a los jóvenes, ustedes cuando van a una fiesta invitan a un compañero o invitan a alguien para no ir solos. Yo les llamo, hoy las relaciones interpersonales parecen los vasos de la fiesta de cartón o de unicel, ¿no? ¿Por qué? Porque se usan y se tiran. ¿En qué sentido? ¿Vas a la fiesta? No, no voy, me quiero quedar, quiero hablar. No, entonces quédate ahí, yo me voy con otra persona, ¿no? Somos sustituibles hasta con los compañeros. Y después, que estando en la fiesta, me divierto, y ya cuando ya lo tengo que dejar, igual lo dejo borracho tirado en la acera, en la banqueta, lo dejo tirado ahí en la vereda, y me voy. Ni siquiera me preocupo por mi compañero cómo está, por mi compañera que quién sabe si se la llevó a alguien o no. O sea, somos sustituibles hasta en las relaciones interpersonales. Entonces, todo eso se filtra también en el área laboral. Y más aquí en Latinoamérica, que vivimos en esta parte de las inversiones extranjeras, donde, por supuesto, lo que buscan son mayores réditos, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí en Latinoamérica esto se ha profundizado aún más todavía. Gracias, doctor. Vamos a ver alguna otra consulta, algún comentario que los participantes esta mañana quieran realizar. Por ahí vi que la señora Martina Montenegro tiene un mensajito. ¿Puede pasarlo, señora Martina? Una invitación que usted está haciendo a través de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Pase el mensaje. Tienes que activar tu audio, Martina. Uy, qué generoso, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí escuchando al doctor Doroni y cada una de las participaciones que ustedes han tenido. Creo que estas prácticas que acabamos de escuchar ya tienen bastante tiempo y es muy preocupante. Nomás muy brevemente les diría que en una ocasión vimos en Mexicali que tiene muchas empresas maquiladoras y vimos que había un gran número de mujeres solteras embarazadas en las maquiladoras. Y entonces nos dimos a la tarea de saber qué estaba pasando. Y como decía el doctor, los supervisores, ni siquiera los dueños, ni siquiera los de otro nivel, los supervisores eran quienes embarazaban para mantener su trabajo. A las compañeras las obligaban a tener esas relaciones. Nosotros lo que hicimos fue capacitar a varias obreras y con el permiso y el apoyo de los gerentes logramos que fueran obreras mujeres las supervisoras. Pero es una gotita en un mar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doctor. Creo que esto que nos acaba de decir es extraordinario, de recordar muchas acciones que tenemos que hacer. Ahorita, por lo pronto, quisiera invitarlos para que nos hagan el favor de acompañarnos el jueves 22. Tendremos el honor de que el doctor Doroni esté dándonos una conferencia respecto a las prácticas sociales y el suicidio
ojalá y nos puedan acompañar. Es hora del Pacífico, o sea, 2 horas después de la Ciudad de México. Y pues estamos aquí a sus órdenes. Por ahí les puse el password y Muchas el gracias, ID Martina. que le llaman, ¿verdad? Que malamente decimos en inglés. Pero ahí está, y muchas gracias y felicitaciones por estas conferencias. Gracias. Gracias, Martina. Estamos para servirle desde la red internacional. Vamos a ver si hay algún otro comentario. De Andrés. Sí, bueno, yo quería decirle a Martina que esa gotita en el océano probablemente sea una transfusión de sangre en una de esas mujeres. Es decir, que como decía Burke, para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagamos nada. Es lo único que hace falta para que el mal triunfe. Una gotita en el océano somos la red nacional, por ejemplo. Nosotros también somos en el planeta, pues somos una cosa muy pequeña, pero estamos intentando a través de la experiencia, a través de los conocimientos, pues transmitir lo que en algunos sitios funciona, transmitirlo a otros países para que de alguna manera a ver si podemos conseguir que sean motivo de legislación, de que se generen leyes y se generen legislaciones a través de esa participación, porque si no realmente pues todo quedaría como en un foro entre nosotros, en un foro entre personas buenas, ¿vale? Porque entiendo, todas las personas que estamos aquí somos buenas personas porque comulgamos con lo que, pues con la charla que ha dado el doctor, todos estamos de acuerdo, somos buenas personas, los malos están fuera, ¿no? Y con los malos son los que hemos de luchar, ¿no? Y entre todos, pues a aplicar parte de lo que nosotros sabemos, de nuestros conocimientos, para a ver si puede servir de revulsivo para que alguien se sacuda en la silla y le dé por hacer una ley y convertir esto en realidad. Sí, muchas gracias, ¿Me Andrés. permite? No. Adelante, Martina. Sí, solo para informarles también que no nos quedamos solamente en ello, sino que les estoy hablando de 1990, difícilmente de probar un hostigamiento sexual, pero quedó en la ley el hostigamiento sexual. Entonces no nos quedamos nada más en eso, sino continuamos con la propia ley. Disculpe, ¿eh? Gracias. Así es. Sí, Muchas gracias. como dice, somos todos, porque yo soy varón también tengo esa parte de la cultura de la violencia de género, nos atraviesa a todos, entonces todos somos corresponsables de la situación. Lo que tenemos que cuestionarnos constantemente en nuestras propias prácticas también, porque hay hábitos, hay cosas que no pensamos, que son culturales, y las generamos, pero cuando las pensamos, uy, caray, ¿qué hice? Esto no lo tengo que hacer. Por eso es un cuestionamiento constante y más como varones que tenemos que hacer esta parte. O sea, no es que están los culpables, como dice Andrés, ¿no? Y los no culpables. No, todos somos corresponsables. Es más, yo tengo que responsabilizarme hasta de mi compañero y mi compañera. Hey, ¿qué estás haciendo? Cuidado, esto no se debería hacer así, podemos hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, ayudarnos, de eso se trata, no es denunciarnos, sino es ayudarnos en estas prácticas que tenemos que ir cambiando. Si estoy mismo montado en la patrulla y somos unos cuantos, bueno, no hagamos esta broma a la compañera, no hagamos esta cosa al compañero. Vamos a respetarnos, vamos, ¿no? O sea, porque hay cosas muy pesadas y sabemos que hay cosas muy pesadas, ¿no? Entonces, de alguna manera es una corresponsabilidad. Estamos como que entre todos tenemos que armar esto. Así es, doctor. Vamos llegando así al final de este importante evento. Antes, quisiera darle la palabra a la señora Sofía Martínez. Sofía, buenas tardes. Hola, Sofía. Hola, buenas tardes. No pedí la palabra, pero sí puse algunos comentarios de pues, situaciones que recordé al escucharte, Leo, de mi propia persona, de por qué no me aviento a cosas que me agradan, que como es lo forense, por ejemplo. Yo ya había identificado alguna situación por ahí en la familia de por qué a veces soy tan insegura o la autoestima me baja. Pero recordé mi tiempo de escuela. Aquí no lo había yo tomado en cuenta y recordé por allá mis años en primaria que sufrí bullying cuando estaba yo en la primaria
Y esto sí también me vino a marcar. A mí me agarraban la ropa mis compañeras en el salón y hasta que copiaban todo lo que yo hacía en los ejercicios que me dejaban, me soltaban. Y la última que presentaba el trabajo era yo. Entonces, como no me iba mal en la escuela, pues era yo víctima de esto, aparte de empujones, de cosas así durante el recreo. Entonces, sí me hacían sentir mal, y si algún chico se acercaba, me hablaba o algo, lo mismo. Entonces, sí creo que esta fue tal vez una etapa en la que me marcó más que después lo familiar, bueno, todo junto, ¿no? Pero sí, me cayeron muchos 20, como le puse por aquí. Gracias, Leo. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, pues qué bien, Sofía. Así de esta manera estamos llegando al final de esta tarde de este interesante evento. Quiero darle la palabra al doctor Doroni para que nos vayamos despidiendo, doctor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a la Red Internacional que nos da esta oportunidad de encontrarnos, ¿no? Y compartir prácticas y también pensamientos, ¿no? Entre todos. Y bueno, y son temas que realmente antes quizás se hablaba en pequeños grupos y ahora nos ha permitido la tecnología también hablarlo internacionalmente. Y como dice un poco también Andrés y Martina, ¿no? Esta parte de que se van haciendo cosas, ¿no? Así sea una gotita del agua, pero al final se va haciendo océano. El asunto es cómo podemos corresponsabilizarnos entre todos. No se trata de poner la guillotina al culpable, porque todos de alguna manera construimos esta sociedad y todos somos corresponsables. De hecho, todos tenemos nuestra cuota de culpa también, ya sea por hacer o ya sea por callar, por lo que sea. Pero creo que el hacer juntos, el compartir y el también ayudar a sensibilizar y abrir los ojos a las autoridades, a asesorar en las políticas públicas, eso creo que es algo fundamental. Y aquí habemos muchas personas que estamos trabajando mucho en esta parte de los asesoramientos a los gobiernos, y no queda con el gobierno de turno, cuidado. Esto es algo que tiene que ser una gestión de Estado a largo plazo, porque no va a quedar solo en la gestión de un solo gobierno, de un gobernante o lo que sea. Esto es una práctica social que tenemos que ir trabajando día a día y a largo plazo. Entonces, yo llamo justamente a esta parte a que todos nos pongamos como corresponsables y fundamentalmente asumir un compromiso de generar los cambios paso a paso que debemos de ir dando. Construimos esta sociedad y podemos construir otra. Gracias y muchas gracias por estar presente. Y Julio, para que cierres y digas dónde va a quedar grabado esta parte. Gracias, doctor. Nuevamente felicitarte por este excelente evento, esta excelente presentación que esta tarde nos has permitido compartir con tus experiencias y que nos has generado un gran conocimiento que son los dos pilares de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Esta presentación estará en nuestro canal de YouTube. Pueden ahí ustedes buscarla. Ahí va a estar ya seguramente a partir de mañana y lo podrán nuevamente volver a repasar, volver a ver. De esta forma, doctor, y a todos los amigos y colegas, Andrés, a Henry desde Colombia, a Sara, a Rosy, Ingrid, Eduardo, Diego, Nestalí, Martina, y en especial a vos, Leonardo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Los despido. Gracias. Con la bendición de Dios. Nos vemos.